Segunda parte del proceso revolucionario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Necesitamos retomar donde habíamos dejado, o sea, en las invasiones inglesas. Estos hechos, la aparición de líderes criollos y de una identidad política propia, serán el germen de la Revolución de 1810. Rebelión y reconquista. La conciencia de un pueblo y de la patria misma ha comenzado a formarse. Dos ideas claves para retomar de acá. La primera, la aparición de líderes criollos. Ya no más españoles que se arroguen la representación de los criollos. Ellos mismos se van a liderar, ellos mismos se van a representar. Y esto está muy relacionado con la otra idea que quiero que recuperemos de este video, que es también la aparición de una identidad propia, es decir, quién soy y quién quiero ser, quiénes somos y quiénes queremos ser, porque acá estamos hablando de una identidad que va a ser individual, pero por sobre todas las cosas, colectiva. Es una identidad social, la de ser criollo. Esto está en el germen, es decir, en los orígenes de este proceso revolucionario que va a culminar cuando se declare la independencia y más aún en la línea de tiempo cuando se terminen las guerras de independencia. Ven que en la línea de tiempo estamos, luego de invasiones inglesas, 1810, la formación del primer gobierno criollo. ¿Y por qué se da esto recién en 1810? Si para 1806-07 ya había empezado esta toma de conciencia criolla. Porque tiene que ver también con lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Napoleón, sí, de nuevo Napoleón, seguía conquistando Europa y se había apropiado de España. Ya lo van a ver en un video que viene a continuación. Y eso motivó toda la movilización de parte de las distintas colonias, no solo de las Provincias Unidas, de lo que serán las Provincias Unidas del Río de la Plata, de todo lo que era su territorio americano. Napoleón, de paso, había sido muy caricaturizado en aquella época, ridiculizado, digamos, por eso hablamos de caricatura. Miren esta imagen, hecha por los ingleses, intentando como dominar el mundo, como los dibujitos animados que siempre buscan dominar el mundo. Bueno, y ven que ahí en la parte inferior aparece un inglés tratando de defender de la mejor manera su territorio. Bueno, vamos al video. En 1808, el rey de España, Fernando VII, es capturado por el emperador francés Napoleón, que impone en el trono a su hermano José Bonaparte. Las ciudades españolas se rebelan y forman juntas en nombre del rey preso. Agrupados en la Junta Central de Sevilla, buscan expulsar a los franceses y mantener su autoridad sobre América. Ven, se forman juntas en España. La misma modalidad política se va a tomar en América cuando llegue la noticia. Se van a formar juntas. La primera junta, que es el primer gobierno criollo de nuestro país, toma el nombre del mismo modelo político de organización que tenían en España. En 1810, la Junta Central se derrumba ante los ataques franceses y España queda bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Al llegar las noticias a América, algunas ciudades deciden formar juntas. Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y una región mexicana llamada el Bajío expulsan a las autoridades coloniales. Mientras que México, Lima y Montevideo se mantienen fieles a un consejo de regencia español. Retomamos la idea de proceso. Tal como dice ahí, un proceso lleva tiempo. No es que de la noche a la mañana las cosas cambian. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes cumplen años, no es que ese día crecen de estatura.
ese día les creció a lo largo del cabello. No, es un proceso que se viene dando con antelación y que va a seguir a posteriori de la fecha de cumpleaños. Un proceso entonces es un periodo de tiempo en el que sí podemos ir marcando cortes. Por ejemplo, en el proceso de la vida personal, un corte puede ser el día de cumpleaños. En el proceso revolucionario que estamos estudiando, los cortes son los que tienen ahí marcados en la línea de tiempo. Invasiones inglesas, la formación del primer gobierno criollo. ¿Y por qué retomamos también esto del proceso que tiene distintos ritmos e intensidades? Porque no en toda la América conquistada por España el proceso se dio con el mismo ritmo y con la misma presión de los criollos. Como veíamos en el video, en algunas regiones se tardó más tiempo. Tardaron más en expulsar a las autoridades españolas. No fue el caso nuestro. Como ahí vieron, Buenos Aires, capital del virreinato, enseguida tomó la determinación de sacar a las autoridades que representaban al rey de España. En el Río de la Plata, la revolución se expresa en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. El grupo revolucionario que desplaza al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros cuenta con el apoyo de la milicia criolla, con la que busca asegurarse la adhesión del resto del virreinato. El 26 de mayo, al día siguiente de que se formó la primera junta, lanzaron una proclama al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, extendido a todo el territorio, obviamente, de lo que era el virreinato, en el que decían que iban a intentar por todos los medios posibles, textual, la observancia de las leyes que nos rigen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué leyes? Leyes españolas. Observar las leyes españolas. Ven que la idea de independencia no estaba tan madura todavía. Una cosa es impedir que sean los representantes del rey los que gobiernen y otra va a ser más adelante declarar la independencia, porque todavía no se está muy seguro. Y la misma proclama, miren lo que decía, ahora lo leen ustedes también: en la más constante fidelidad y adhesión a nuestro amado rey y señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores de la corona española. O sea, que si no nos hubiéramos declarado independientes, seguiríamos siendo todavía colonia, porque el acta esa, la proclama del 26 de mayo, decía que también se le juraba de alguna manera fidelidad, constante fidelidad, a los sucesores del rey de España. Dentro de este proceso, 1813, tenemos ahí marcado en la línea de tiempo un tercer corte. ¿Por qué es tan importante? Porque fue cuando se reunió la soberana Asamblea General Constituyente. Tenía dos objetivos primordiales que van a ver que se deducen de su nombre. Soberana se llama la asamblea. Un país es soberano cuando no depende de nadie, cuando encima de ese país, de esa nación, nadie manda. Esta soberana asamblea se autodenomina así, pero no se animó a declarar la independencia, o sea que no llegó a concretar la soberanía. Y luego dice constituyente. Los congresos constituyentes, asambleas constituyentes, reciben ese nombre cuando van a dictar una constitución o cuando van a reformar constituciones. Pues tampoco esta asamblea logró redactar una constitución. Sin embargo, pese a estos fracasos, la asamblea sí tuvo importantes logros, que es lo que vamos a ver en el video que sigue. 31 de enero de 1813. Un grupo de entusiastas patriotas rioplatenses se reúne para dar forma a sus ideales de libertad y a la incipiente nación soberana que ya se vislumbra. Se inaugura la Asamblea del año 13. La Asamblea General Constituyente de 1813 tenía como objetivos primordiales proclamar la independencia y redactar una constitución. Durante aquellas laboriosas jornadas se aprobó una serie de resoluciones fundamentales. Se ordenó la creación del escudo y del himno nacional, fueron suprimidos los títulos de nobleza y se libró a los indígenas de la obligación del servicio personal. Se abolió la Inquisición, se dictó la ley de libertad de vientres, que declaraba libres a los hijos de los esclavos nacidos en territorio de las Provincias Unidas a partir de ese momento.
Se creó, además, el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que recayó en Gervasio Posadas. Tras sufrir la derrota en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma y con el regreso de Fernando VII al trono español, la facción mayoritaria encabezada por el general Carlos de Alvear prefirió posponer las resoluciones de fondo. Esto llevó a no reconocer a los diputados de la banda oriental que respondían a José de Artigas de marcada tendencia independentista. Internacionalmente era el mejor momento para poder tomar la decisión de la independencia. Sin embargo, no se pudo. Y por eso a los diputados del litoral, que estaban bajo las ideas de Artigas, que querían la independencia ya, no se los aceptó. Las desavenencias entre los diputados de Buenos Aires y los de las provincias, germen de la discordia que enfrentaría federales y unitarios durante las siguientes 6 décadas, conspiraron contra el acuerdo. La última sesión de la Asamblea tuvo lugar el 26 de enero de 1815. Si bien la declaración de independencia hubo de postergarse, la semilla que haría germinar la futura patria ya había sido plantada. La libertad estaba cada día más cerca. En el peor momento internacional, entonces, declaramos la independencia. ¿Por qué? Porque la decisión estaba tomada, y eso es lo importante de destacar, que fue un proceso que llevó su tiempo. En todo ese tiempo no dejamos de estar en guerra contra las fuerzas españolas, que aún sin haber declarado todavía la independencia, temían que esto sucediera. Por eso se da ese constante enfrentamiento, y es lo que en la línea de tiempo ustedes ven cómo afectó a la economía y a toda la organización regional de nuestro país, por aquel entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, en el peor momento, cuando Napoleón había sido derrotado y el trono de España estaba nuevamente en poder del rey español, ahí declaramos la independencia.